a eso como tal. Como participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Bienvenidos una vez más a los que se conectan aquí en Perú y a nuestros amigos que nos vienen siguiendo de diversos países. Bienvenidos al curso MAPEL nivel 1, 2, 3, Manejo de Sustancias y Materiales Peligrosos, primera clase. A los participantes les recordamos que podrán dejar sus consultas de manera escrita al finalizar la clase. También les recordamos a los participantes que aún desean obtener los beneficios del certificado inmaterial, pueden hacerlo. Le estaré dejando el número de mi compañero en el chat para que puedan escribir directamente y puedan obtener estos beneficios. Nuestro ponente del día de hoy es el ingeniero Freddy Pedro Morán Valencia. 7 años de experiencia profesional y años de experiencia laboral en diferentes rubros: educación, salud, transporte, construcción, minería e industria metalmecánica. Es ingeniero SIC, geógrafo ambiental, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales. Es especialista en evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales acreditados por la CNEP. Maestría en Sistema Integrado de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Auditor interno, manejo integral de residuos sólidos, comunes, biocontaminados y peligrosos. Es gestor público en gobierno regional y local. Capacitador e investigador, conferencista a nivel nacional e internacional, con conocimiento de la legislación vigente en seguridad y salud en el trabajo, ISO 45001, ISO 14001, normas técnicas en minería, salud, transporte, industria, saneamiento y construcción vigentes, además en trabajos de alto riesgo. Le estaré dando el pase, ingeniero Morán, para que pueda iniciar con el curso. Ingeniero Morán, ya puede comenzar. De acuerdo. Bien, el día de hoy tenemos un curso muy importante que estamos iniciando, ¿no? Una nueva temporada en el proceso, ¿no? De lo que vendría a ser los cursos MAPEL en manejo de sustancias y materiales peligrosos, ¿no? Este curso va a estar denominado, ¿no? En los 3 niveles, ¿no? Nivel 1, 2 y 3, que es el nivel básico, intermedio y técnico, ¿no? Este curso lo vamos a estar desarrollando, como ya lo mencionaron, en 3 sesiones. En tal sentido, estaremos iniciando el día de hoy. Además, es importante mencionar, ¿no? Que en este proceso de este curso, ustedes, es importante, ¿no? La certificación para poder acreditar, ¿no? Los conocimientos y en tal sentido poder desempeñarse, ¿no? Dentro de estas labores que va a ser muy importante para el sector transporte, minería, ¿no? Construcción, laboratorios, ¿no? Entonces, sobre esta base, nosotros pues estaremos iniciando este curso el día de hoy, ¿no? Adelante, por favor, con la siguiente lámina. Bien, para nosotros poder desarrollar, ¿no? Correctamente el curso, es importante, ¿no? Que ustedes tienen que conocer todos los conceptos respecto al tema de materiales peligrosos, ¿no? Sobre estos aspectos, ustedes y también, ¿no? Todos los controles asociados, ¿no? En el marco de lo que viene a ser el manejo de estos residuos peligrosos, ¿no? El tema MAPEL, para todos ustedes, no va a ser un tema nuevo, sino va a ser ya algo que vamos a ir trabajando permanentemente, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa manera, vamos a llevar a cabo, ¿no? Este curso, ¿no? Bien, entonces, para esto,
vamos a pasar a la siguiente imagen, ya, para poder empezar ya lo que viene es, en la parte superior, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es para nosotros el curso MATPEL? La siguiente, por favor. Aquí, ¿no? Nosotros para eso vamos a conocer tres conceptos básicos, ¿no? En el aspecto de de los conceptos, ¿no? De los estados sólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? Los materiales peligrosos, ¿no? Como ustedes comprenderán, se van a encontrar, ¿no? En estos tres estados de la materia, ¿no? Que es sólido, líquido y gas, como les decía. En ese sentido, pues, los materiales peligrosos van a estar en estos tipos de sustancias, ¿no? Y en estos tipos de estados, ¿no? De tal forma que lo que vamos a ver al respecto es que cuando nosotros encontremos, ¿no? Les decía entonces que nos encontramos, ¿no? En estos tres estados, las sustancias peligrosas, de tal manera que van a estar en estados de condiciones normales, ¿no? Y cuando estos cambian, ¿no? Sus estados, ¿no? Va a pasar pues a líquidos o a gaseosos, ¿no? Entonces ahí nosotros pues vamos a ver la forma, cómo actuar o de acuerdo al libro naranja, cómo nos establece, ¿no? Y de acuerdo a los tipos y clases también que vamos a establecer, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, como les mencioné, nosotros vamos a conocer aquí algunas definiciones, ¿no? Que va a ser muy importante para el manejo de los materiales peligrosos, ¿no? Primero, tenemos que definir, ¿no? Conocer la amplitud de qué cosa es materiales peligrosos, ¿no? Los materiales peligrosos, ¿no? Va a ser una sustancia, ¿no? Capaz de presentar un riesgo, ¿no? Materiales peligrosos, tal como lo establece, ¿no? Nos va a presentar el riesgo y esto va a afectar, pues, a la salud, la seguridad, ¿no? O los bienes, ¿no? Que se van a ir transportando, ¿no? Y además también vamos a encontrar, pues, los materiales peligrosos de acuerdo al MATPEL, como les mencioné en el concepto inicial, en estados sólidos, líquidos y gaseosos, que tienen la propiedad de provocar daños a personas, bienes y al ambiente, ¿no? También vamos a tener los llamados desechos peligrosos, ¿no? Esto pues producto de la generación, ¿no? De la utilización de estos materiales, ¿no? Se va a generar pues por naturaleza desechos peligrosos, ¿no? Que obviamente tiene todo un manejo también para este proceso, ¿no? Entonces, para en este caso de estos desechos peligrosos, ¿no? Van a ser corrosivos, reactivos y tóxicos, ¿no? En tal forma tenemos que establecer ciertas medidas, ¿no? Y el libro naranja ha sacado, ha sacado estos materiales, ¿no? Para lo que viene a ser las emergencias, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Se va a establecer, ¿no? Toda una normativa, ¿no? Cuando hay un inadecuado manejo también, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es la importancia, ¿no? Del manejo de los materiales peligrosos, ¿no? La importancia de estos, ¿no? Son eventos no deseados, ¿no? De diferentes magnitudes que pueden producir, ¿no? En todas nuestras operaciones, ¿no? Entonces, esto va a ser, pues, en el proceso de de embalaje, de almacenamiento, de transporte, de carguillo y descarga, ¿no? Y también en el proceso de las propias operaciones o su utilización, ¿no? Entonces, esa es la importancia que ustedes van a conocer y tener, ¿no? ¿Por qué llevar, ¿no? Este curso de MATPEL, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ya bien nosotros habíamos desarrollado un poco respecto a este tema de materiales peligrosos, ¿no? Que son aquellos, ¿no? Que tienen unas características físico-químicas, también biológicas, ¿no? Por el manejo a los cuales van a ser sometidos, ¿no? De tal forma, pues, que
aquí los materiales peligrosos van a generar diferentes problemas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando afecta la salud, ¿no? Empiezan a irritar, ¿no? Digamos, la piel, ¿no? Los ojos, ¿no? Van a ser también inflamables, ¿no? Van a ser explosivos, ¿no? Que hemos tenido muchas experiencias de estos tipos de materiales, ¿no? Cuando han generado graves daños, ¿no? No solamente al ambiente, sino también a la propiedad y a las personas, ¿no? Van a ser estos materiales corrosivos, asfixiantes, tóxicos, de tal forma que también en este curso vamos a conocer, ¿no? Lo que viene a ser, ¿no? El diagrama, ¿no? O el diamante, ¿no? De cómo se maneja, cómo nosotros identificar o leer, ¿no? Cuando encontramos, digamos, estos tipos de materiales peligrosos, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, la clasificación, ¿no? De los riesgos que nosotros vamos a encontrar en los materiales peligrosos, ¿no? Se van a establecer en tres grandes grupos, como ya nosotros los habíamos mencionado, ¿no? Físicos, químicos y biológicos, ¿no? Entonces, sobre este aspecto, ¿no? Ya nosotros vamos a reconocer, ¿no? Que cada uno de ellos, ¿no? A través, ¿no? Justamente de los resultados de sus propiedades, ¿no? Que van a estar vinculados, ¿no? Cada uno de estos, ¿no? De acuerdo a los estados también que tienen cada uno de los materiales, ¿no? En la siguiente lámina vamos a ampliar un poco la información, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros, cuando se denomina eh, de riesgo físico, cuando se denomina riesgo químico, ¿no? Y cuando se denomina riesgo biológico, ¿no? Bien, entonces, en este caso, ¿no? Para nosotros determinar un riesgo físico, ¿no? Es importante nosotros, pues, conocer el estado físico, ¿no? O de la agregación de la sustancia, tanto dentro de un contenedor, ¿no? O fuera, y que estos en qué condiciones deben estar, ¿no? Para eso, pues, vamos a conocer, también un poco ampliar aquí, lo que viene a ser las hojas MSDS, ¿no? En ese sentido, ustedes pues van a pues ahí conocer algunas características, ¿no? De este tipo de riesgos, ¿no? Y también lo que viene a ser pues el tema de la presión de vapor, ¿no? La temperatura de ebullición, la temperatura de fusión, ¿no? Las densidades, la tensión superficial, ¿no? Todos estos procesos, ¿no? Cuando estos tienen, por ejemplo, un proceso de contacto con el agua, ¿no? Todos estos procesos, ustedes van a conocer y entender, ¿no? Al momento de identificar estos riesgos físicos. La siguiente, por favor. Bien, cuando nosotros hablamos o queremos pues tratar respecto al tema de los riesgos químicos, ¿no? Que es uno de los más preponderantes que vamos a tener en este tema de MATPEL, es sobre todo, ¿no? Tomar en cuenta cuando hablamos de los procesos de combustión, ¿no? Explosiones, toxicidad, corrosividad y reactividad, ¿no? Estos riesgos químicos son permanentes y frecuentes, ¿no? Y están presentes en todo momento, ¿no? Del manejo, ¿no? De las sustancias peligrosas, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando a veces ocurre, ¿no? Que transportamos o almacenamos, ¿no? Sustancias, ¿no? Que frente a un riesgo, o frente a un, no sé, pues un sismo, o frente a un mal almacenamiento, ¿no? De estos materiales, cuando estos entran en contacto, ¿no? O interactúan, ¿no? Su contacto, pueden pues generar justamente estos temas, ¿no? De explosiones, combustión, toxicidad, corrosividad, ¿no? Y reactividad, ¿no? Y hemos visto, pues, ¿no? Muchos de estos procesos, ¿no? Por ejemplo, plantas nucleares, ¿no? Cómo han
digamos, generado bastante daño, ¿no? A la sociedad, ¿no? Entonces, y otras experiencias, ¿no? Como es el caso, ¿no? Por ejemplo, cuando ha habido choques o volcaduras, ¿no? En el transporte de materiales, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ejemplos sobre esto van a sobrar, ¿no? Los riesgos biológicos, ¿no? Relacionados a los materiales peligrosos, ¿no? Obviamente están, ¿no? Afectando en función a los virus, ¿no? Patógenos, ¿no? Que son en transmisión, ¿no? Entre lo vivo y lo inerte, ¿no? Vamos a ver bacterias, ¿no? También que a través de sus toxinas, ¿no? Como estos también van a ir afectando, ¿no? Algunos parásitos, ¿no? También vamos a tener esto, hongos, ¿no? Y también algunas toxinas, ¿no? De algunos animales y plantas, ¿no? Que siempre van a afectar, ¿no? En este caso, este tema de las toxinas, a veces nosotros no lo identificamos mucho, ¿no? Pero sin embargo, sí genera, ¿no? Cierto riesgo, daño, sobre todo cuando digamos, ahí en altas concentraciones, ¿no? En el caso de los virus, ahí sí, pues, ¿no? Venimos justamente de pasar un proceso de pandemia, y en este proceso de pandemia, pues, hemos vivido, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Los daños, ¿no? Que esto ha generado en el tiempo, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, uno de los aspectos, ¿no? Que nosotros tenemos en este tema del proceso, ¿no? De los materiales peligrosos, ¿no? Se da justamente por un tema de vías de exposición, ¿no? En este vía de exposición tenemos la vía, ¿no? De respiratoria, digestiva, o también la vía cutánea, ¿no? Entonces, sobre ese aspecto, ¿no? Nosotros también ahí vamos a ver justamente cómo esto genera en estos daños, ¿no? Sobre todo cuando ingresan, ¿no? A los pulmones, ¿no? A la vía digestiva, ¿no? A la garganta, ¿no? Entonces, sobre esta base vamos a tener, pues, estos problemas, ¿no? ¿Ya? Sobre la vía, por ejemplo, digestiva, ¿no? Cuando esto afecta, ¿no? A la boca, a la garganta, a la tráquea y al esófago, ¿no? En la vía cutánea, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, cuando estos afectan a la piel, ¿no? Y de esto vamos a tener, ¿no? Muchos ejemplos, ¿no? Cómo estos han venido o vienen afectando, ¿no? Y es algo que probablemente al inicio no se ve, pero sí en un tiempo prolongado de exposición, sí vamos a poder identificar estos tipos de cosas, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Un poco, también vamos a ir avanzando para que ustedes puedan hacer las consultas. De hecho, que esta parte teórica es un poco amplio, ¿no? Y además, pues, porque tenemos un tiempo determinado que nos han establecido, ¿no? Y bueno, y el otro aspecto es por el tipo de exposición, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a ver las distintas variantes, variables, ¿no? Cómo se va dando o cómo se da este tema de los riesgos, ¿no? En el proceso del manejo, ¿no? De los materiales peligrosos, ¿no? En el tipo de exposición, ¿no? Nosotros vamos a identificar, ¿no? La exposición de corto plazo a concentraciones de alto nivel, ¿no? Acá nos dan dos aspectos, ¿no? Exposición en corto plazo, pero en concentraciones de alto nivel. Entonces, ya, digamos, toda esta frase nos da en cierta forma, ¿no? O este enunciado nos da pues ya un concepto, ¿no? Pero que estos pueden causar efectos agudos, ¿no? A causa del envenenamiento agudo, dicho sea de paso, ¿no? Por parte de estos materiales peligrosos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es en corto plazo y a concentraciones de alto nivel, ¿no? Por lo tanto, esto puede causar, pues, ¿no? Incluso hasta la muerte, ¿no? En el caso de las exposiciones a bajas concentraciones, ¿no? Durante un tiempo prolongado, ¿no? Aquí es mucho más silencioso, ¿no?
habrán ustedes escuchado de repente estos casos del teflón en Estados Unidos, Nixon, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo que se tomó, pero sin embargo hubieron otros más probablemente, ¿no? Me pasé este mismo material, ¿no? Y digamos, ¿no? Podría ser tolerado por un tiempo, pero es posible, ¿no? Que del lugar, ¿no? De una dosis acumulada, ¿no? Aún más alta, va causando efectos crónicos, ¿no? Incluso hay toda una película sobre este caso, ¿no? Y es importante verlo, conocer, ¿no? Y ocurría, ¿no? De que en el tiempo nadie entendía qué pasaba, ¿no? Aparentemente todo funcionaba en condiciones normales, ¿no? Aparentemente. Sin embargo, ¿no? Esto vino produciendo problemas, ¿no? A raíz del agua, ¿no? Algo que nosotros todos consumimos, ¿no? Empezó pues a enfermarse los animales, empezaron las personas también a tener ciertas enfermedades, sobre todo cancerígenas, ¿no? Y llevaban pues un tiempo prolongado, ¿no? De diferentes enfermedades, ¿no? Y esto, digamos, generó pues graves daños, ¿no? A la población. Y se dan cuenta, fue en bajas concentraciones, pero en un tiempo prolongado. Entonces, así como estos casos, nosotros pues vamos a ver muchos otros más, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entrando un poco a la parte ya de la teorización, ¿no? Y un poco, siendo más específicos, ¿no? De acuerdo al libro naranja, ¿no? La clasificación de Matpel, ¿no? De la .onu, ¿no? Dicho sea de paso, aquí es importante manifestarles, ¿no? Que este libro naranja, ¿no? Es una de las primeras clasificaciones que existe, ¿no? Sin embargo, ¿no? Hoy en la actualidad, ¿no? Ya a nivel mundial, ¿no? Ya se habla, por ejemplo, no solo del libro naranja, ¿no? Que no ha dejado de tener vigencia, sino pues que se está hablando ya del libro púrpura, ¿no? Que es materia, digamos, de otra, ¿no? De otros temas, conocimientos, pero a manera general, ¿no? Manifestarles, ¿no? Que este libro púrpura, ¿no? Ya distintos países, ¿no? Que ha sido aprobado en la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Sería ya el documento oficial, ¿no? Para su clasificación, ¿no? En temas de materiales peligrosos, ¿no? Para adelante, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Obviamente va a haber otro tipo, ¿no? De desarrollo también, ¿no? Sin embargo, ¿no? Nosotros, lo que todavía en nuestro país, ¿no? Nos compete es seguir conociendo y seguir desarrollando hasta que se cambie esta normativa, hasta que se adecue, en todo caso, el Perú a esta normativa, ¿no? Dicho sea de paso que todavía estaba un poco lejos, ¿no? El tema, ¿no? Muy poco se habla en el Perú, ¿no? Bien, entonces, la clasificación de acuerdo al libro naranja se establece, ¿no? Que hay 9 clases, ¿no? Vamos a ir conociendo a cada una de ellas, ¿no? En la siguiente lámina, por favor. Adelante, por favor. La siguiente. Perfecto. Cuando nosotros hablamos, ¿no? O conocemos, ¿no? De acuerdo al sistema de clasificación de Matpel, la primera, la clase 1, es respecto al tema de las sustancias y objetos explosivos. Aquí, de esta clase, vamos a tener 5 tipos, ¿no? Y como ustedes van a ver, en la parte inferior, va a tener ahí su pictograma, ¿no? Las sustancias y objetos explosivos, ¿no? Van a clasificarse en estas 5 etapas, que van a ser, ¿no? De explosivos con riesgo, ¿no? De explosión en masa, va a ser explosivos con riesgo de proyección, ¿no? Para eso se está clasificando. Luego va a ser explosivos, ¿no? Con un riesgo de explosión no significativo y explosivos muy insensibles, ¿no? Con peligro de explosión en masa, ¿no?
Entonces, y la última, los artículos extremadamente insensibles, ¿no? Cada uno de estos va a tener pues una definición, ¿no? Para poder más o menos entender, ¿no? Cuáles van a ser el detalle, ¿no? ¿Y cómo los identificamos? Esto lo vamos a identificar así, ¿no? Con este rombo, ¿no? Donde establecen una figura en la parte superior, nombre, pues, explosivos 1.1, o vamos a tener, pues, ¿no? La categoría, ¿no? Tipo 1.4, explosivos, y debajo, pues, la clase, ¿no? Clase 1, ¿no? Igual de la otra manera, 1.5, agentes de tronaduras y el tipo número 1, ¿no? Entonces, más o menos ahí ustedes para que tengan, ¿no? La idea general de cómo se va a identificar, ¿no? Este tipo de clase. La siguiente, por favor. Bien, en la clase número 2, ¿no? Nosotros vamos a identificar igual, ¿no? La clase va a ser de gases, ¿no? Y que estos gases van a ser inflamables, ¿no? Cuando hablamos de propano, cuando hablamos de acetileno, y asimismo, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? De hidrógeno o metano, ¿no? Entonces ahí se va a desarrollar esta clase de este tipo, y el 2.2, ¿no? Que va a tratar, ¿no? Sobre gases no inflamables, ¿no? Gases no inflamables, ¿no? Y ahí vamos a tener, ¿no? Los no tóxicos, ¿no? Como es el oxígeno, argón, ¿no? Y el nitrógeno, ¿no? Y el 2.3, aquí va a tener 3 tipos nomás, ¿no? Que va a ser gases tóxicos, como es el cloro, amoníaco, monóxido de carbono, ¿no? Entonces ahí se va a diferenciar, ¿no? Igual su pictograma para este tipo, ¿no? Va a ser así, tal como ustedes lo pueden ver, ¿no? Gases como el de color rojo, ¿no? Una imagen en la parte superior, gas comprimido inflamable, ¿no? Ahí van a solamente categorizar la clase, ¿no? Que es número 2. Gas comprimido no inflamable, número 2, ¿no? Ojo que ya cuando ustedes ven, por ejemplo, color verde, ¿no? Color rojo, que es peligroso, color verde, ¿no? Que en este caso va a representar, ¿no? De que no es peligroso, pero es medicinal, ¿no? ¿No? Gas comprimido venenoso, ¿no? También, ¿no? Es importante este tema de conocer y estudiar los colores, ¿no? De los pictogramas, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el del tipo 3, ¿no? O de la clase 3, ¿no? En el caso de la clase 3, ¿no? Aquí vamos a ver los líquidos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de los líquidos, vamos a ver acá todos los que son inflamables, ¿no? Son aquellos, ¿no? Que tienen un punto de inflamación inferior a 37.5 grados, que es 100 grados Fahrenheit, ¿no? Y los líquidos combustibles son aquellos, ¿no? Que tienen un punto de inflamación superior a los 37.5 grados también, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que diferenciar, ¿no? En qué momento hay este tema de la inflamación, ¿no? Y en qué momento no, ¿no? Igual estos de acá van a ser identificados, ¿no? En función a su pictograma, ¿no? De color rojo rombo y denominando su clase, ¿no? Que es número 3, ¿no? En la siguiente lámina, por favor. Aquí vamos a ver el de la clase número 4. Y para este tipo de clase vamos a tener, por ejemplo, 3 tipos, ¿no? A diferencia del anterior, que no tenía ninguna clase, ¿no? Pero ningún tipo, ¿no? Aquí sí vamos a encontrar 3 tipos, ¿no? Dentro de la clase 4. Y la clase 4, ya estamos hablando de los sólidos inflamables, material, ¿no?
espontáneamente combustible, y materiales peligrosos cuando se humedecen, ¿no? En sustancias reactivas con el agua, ¿no? En ese sentido, también aquí, ¿no? Vamos a tener, ¿no? Los tres tipos, como es el caso de la 4.1, sólidos inflamables, el 4.2, materiales espontáneamente inflamables, ¿no? El 4.3, sustancias reactivas con el agua, ¿no? O materiales peligrosos cuando se humedecen, ¿no? Entonces hay algunos, ¿no? Algunos materiales peligrosos que cuando entran en contacto con el agua, pues, ¿no? Genera pues un problema de inflamación, ¿no? O combustión, ¿no? O también explosión. Entonces es importante, ¿no? Tener o conocer, ¿no? Las características para poder tener un correcto almacenamiento o transporte, ¿no? Adecuado de estos materiales, ¿no? Ahí pueden ver ustedes, ¿no? Cuando su pictograma, ¿no? Cuando es sólido inflamable, ¿no? Número 4, ¿no? Cuando es sólido de combustión espontánea y cuando es sólido peligroso en contacto con el agua, ¿no? Entonces vamos a tener los tres tipos de, claro, los tres tipos, ¿no? De la clase número 4, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, aquí en la siguiente vamos a ver la sustancia número 5, ¿no? Y en este tema de la número 5, vamos a nosotros pues ver las sustancias oxidantes, ¿no? Y dentro de las oxidantes tenemos dos tipos, ¿no? Las oxidantes, las sustancias oxidantes y las sustancias de peróxidos orgánicos, ¿no? Ya son materiales, ¿no? En las cuales hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Su mismo pictograma nos hace mención, ¿no? Color amarillo es un color de advertencia, ¿no? Donde tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, estas sustancias oxidantes, ¿no? Como dice su pictograma, puede ser la comburente, ¿no? Ahí va a estar su tipo, que es el 5.1, o como es el peróxido orgánico con el 5.2, ¿no? Entonces, ya cuando nosotros, por ejemplo, vamos a tener más adelante, vamos a ver para ver la compatibilidad, ¿no? Entre estos materiales peligrosos, ¿no? La tabla de compatibilidad, y ahí vamos a ir viendo, pues, cuáles pueden reaccionar, ¿no? Entre sí, ¿no? Entonces, para eso es importante ir conociendo cada una de estas clases, ¿no? La siguiente, por favor. En la clase número 6 tenemos las sustancias venenosas, ¿no? Y como ya les mencioné, ¿no? Todo lo venenoso, ¿no? Lo mortal se clasifica, ¿no? En color blanco. Y en este aspecto tenemos pues las sustancias tóxicas y las sustancias infecciosas, ¿no? Bien, acá vamos a tener dos tipos, ¿no? Y para eso pues en el rombo se va a establecer, ¿no? Con su símbolo clásico, que es la calavera, ¿no? Y con una X, ¿no? Que esto representa pues justamente, ¿no? La muerte, ¿no? Y vamos a tener el tema de veneno, ¿no? Uno de ellos, otro que es nocivo, ¿no? Estivar lejos de los alimentos, ¿no? Cuando está cerca, por ejemplo, una zona agrícola, ¿no? Sustancias infecciosas, ¿no? Por ejemplo, este símbolo, ¿no? Representa, ¿no? Cuando hay un tema radioactivo o biocontaminado, ¿no? Entonces dice en caso de sustancias infecciosas, en caso de derrame, ¿no? Generalmente este símbolo se utilizan para el sector salud, ¿no? Cuando ellos tienen pues sus sustancias biocontaminadas, ¿no? La siguiente, por favor. En este proceso, ustedes tienen que ir conociendo, ¿no? Los distintos colores, los distintos pictogramas, ¿no? Que se van a ir representando, ¿no? Y cada uno de ellas, pues,
ya nos va a dar, cuando vemos ¿no? tan solo las imágenes, nos tiene que ir dando, ¿no? Ya alguna advertencia o alguna comunicación, ¿no? Entonces, aquí como vamos a ver, por ejemplo, en el clase número 7, de lo que vienen a ser los materiales radioactivos, ¿no? Mucho de esto, por ejemplo, a veces cuando vamos a laboratorios, ¿no? O cuando vamos a centros médicos, vemos, ¿no? Estos símbolos, ¿no? Por ejemplo, en el área de radiología, ¿no? Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Que estas sustancias radioactivas vamos a identificar, como es el caso del uranio, el cobalto, el plutonio o el torio, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Estas sustancias, en cierta forma, o estos materiales radioactivos, ¿no? Vamos a tener que tener mucho cuidado porque genera, pues, grandes problemas a la salud, ¿no? Entre de ellos, ¿no? Uno de los grandes problemas que genera las sustancias peligrosas a la salud es el tema, ¿no? Del cáncer, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, en la clase número 8 vamos a tener, por ejemplo, las sustancias corrosivas, ¿no? Y estas sustancias corrosivas se van a, también, digamos, no tiene tipos, ¿no? Y estas, pues, también se van a identificar, ¿no? Por el tema de los ácidos. Todo lo corrosivo, más o menos nos identificamos, está relacionado con un aspecto líquido. Y esto, pues, tenemos los ácidos sulfúricos, clorhídricos, el perclorídrico, el yodo, ¿no? El bromo y el hidróxido de sodio, ¿no? Entonces, igual estas sustancias corrosivas se van a identificar igual con su clase número 8, ¿no? Simbologías rojo, perdón, negro y blanco, ¿no? Entonces ya eso nos va a dar un indicador, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, 9, perfecto, ahí está bien. Dentro de los materiales, ¿no? De sustancias misceláneos, se dice misceláneos cuando a veces hay algunos que no han sido identificados y por lo tanto van a ser diversos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vamos a tener, ¿no? También igual no se clasifican por tipos, ¿no? Y estos elementos van a emitirnos de forma espontánea, particular, partículas ionizantes, ¿no? Como es de tipo alfa, beta, ¿no? O aquellos que también producen del tipo gamma, X, ¿no? O uranio también, ¿no? Entonces vamos a tener estos aspectos, ¿no? Sobre esa base, nosotros, en esta clase también va a tener su pictograma. Como es misceláneo, no se representa, digamos, con una simbología propia, ya que no hay una identificación, ¿no? Sin embargo, sí vamos a tener, ¿no? Esta representación que es a través de líneas negras con color blanco, ¿no? Entonces ahí pues sobre esta base, nosotros pues vamos a ir estableciendo o conociendo nuestra tabla de compatibilidad. La siguiente, por favor. Estos son las 9 clases, ¿no? Que es importante que ustedes lo conozcan, lo manejen, como les mencioné. Todo esto va a ser de acuerdo a el libro blanco, ¿no? Aquí ustedes podrán, hemos ido identificando, ¿no? En cada uno de ellos inicio, ¿no? Estos programas vamos a tener, ¿no? En base a las 9 clases, ¿no? Aquí ustedes pueden ir estudiando cada una de ellas, ¿no? Por cada número 2, número 3, 4, y hasta el 9, ¿no? De acuerdo a su tipo de clase, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante para ustedes. Ir ya avanzando hacia y luego cerramos, ¿no? Con lo que es la parte de las preguntas en
en la etapa final, ¿no? De este primer módulo. La siguiente, por favor. ¿Se me vio? Bien, perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces, ya nosotros aquí hemos tenido, ¿no? la primera parte, ¿no? Conociendo este aspecto. Por ejemplo, aquí podemos ver los principales controles preventivos para el manejo seguro de los MATPEL, ¿no? Entonces, va en este aspecto, ¿no? Van a existir varios enfoques, ¿no? Es normal, ¿no? Que cada proceso, ¿no? Va a identificar, ¿no? Diferente control de los MATPEL, ¿no? Incluso la mayoría de procedimientos, ¿no? Donde hayan más pasos, ¿no? De los que se está mencionando, pero lo más importante es que ustedes tengan, ¿no? El marco. ¿Y cuál es el marco? Primero es el reconocimiento inicial, luego es la identificación y etiquetado, ¿no? Es muy importante. Es lo que les decía hace un momento, el tema del almacenamiento seguro y los equipos de protección personal, ¿no? Entonces todos ellos, ¿no? Van a marcar, ¿no? Van a marcar un momento importante para cada uno, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a ver el tema del reconocimiento, ¿no? De materiales. La siguiente, por favor. Bien, en el tema de reconocimientos, ¿no? De MATPEL, ¿no? Esto consiste en concluir ya en formas, ¿no? Donde tenemos que reconocer que pueden ser por su naturaleza, ¿no? Del lugar del incidente. Hay formas, ¿no? De otras características, ¿no? Por ejemplo, de los contenedores, ¿no? Entonces, eso también va a ser importante, ¿no? El que yo les mencionaba hace un momento en el diamante, ¿no? En FPA, ¿no? Ahí también va a ser muy importante, ¿no? Reconocerlo, ¿no? A través de las placas, etiquetados, marcas corporativas, ¿no? Y los sentidos, ¿no? Del manejo de estos, ¿no? Ya, la siguiente, por favor. Entonces ahí vamos a nosotros ver también este aspecto, ¿no? El primero, por ejemplo, que habíamos mencionado, por la naturaleza del lugar del incidente, ahí, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Cómo esto, ¿no? Se ha instalado, ¿no? O se podría suponer, ¿no? Qué tipo, ¿no? De instalaciones, ¿no? O almacenamientos, ¿no? Se ha podido ver, ¿no? Por ejemplo, el caso de ferreterías, ¿no? ¿Cómo pueden encontrarse ellos, ¿no? Nosotros a veces vemos en las ferreterías, ¿no? Las pinturas, ¿no? O vemos también, por ejemplo, los ácidos, los pesticidas, ¿no? Todos ubicados, ¿no? En lugares iguales, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, nosotros pues a veces por desconocimiento y obviamente a veces no genera problemas cuando hay pequeñas cantidades, ¿no? Pero si estas ya cuando hablamos de almacenes mucho más grandes, ¿no? En caso de ferreterías, va a producir incendios, ¿no? Hemos visto muchas veces cómo ha ocurrido esto, por ejemplo, en tiendas de pintura, ¿no? En tiendas, ¿no? De ácidos, ¿no? Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, en estos lugares donde hacen, ¿no? Pirotécnicos, ¿no? Cómo estos cuando se combina uno con otro, finalmente termina generando pues grandes problemas, ¿no? La siguiente, por favor. De la forma y las características del contenedor, ¿no? Ahí es muy importante esto, ¿no? Primero, nosotros tenemos que conocer, ¿no? Cómo es la silueta de los camiones, las cisternas, los tanques fijos, también los envases, ¿no? Hay envases de plásticos
que a veces no llevan, ¿no?, toda la información correcta, ¿no? Y muchas veces nosotros vamos a ver cuando vemos en estos temas, ¿no?, de las características del contenedor, ¿no? Vemos pues que algunos vienen llenos al tope, ¿no? Otros que cuando lo están transportando tienen derrames, ¿no? Entonces ahí estos materiales peligrosos pues no pueden tener este tipo de temas, ¿no? No pueden tener estas anomalías, ¿no? La siguiente, por favor, vamos a ir viendo, por ejemplo, en el caso de lo que viene a ser la identificación del diamante de placa y etiqueta, ¿no? Esto es un tema muy importante, ¿no? Sobre todo porque si nosotros nos basamos a lo que hemos visto en las clases y en su pictograma, ¿no? Cómo se tiene, ¿no?, que tener identificado cada uno de ellas. Ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que hay números, ¿cierto? Y de acuerdo al número hay un color y de acuerdo al color hay una imagen, ¿no? Y entonces esto de ahí para nosotros, ¿no?, va a ser una referencia. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando compramos productos como la lejía, ¿no?, o compramos algunos otros productos, aguarrás de repente, ¿no?, que son, ¿no?, sustancias peligrosas, ¿no? Estos materiales, cuando vamos a ver su etiquetado, nos encontramos pues que en realidad no coincide, ¿no?, con el líquido, con el producto que nosotros estamos transportando. No coincide. Y por lo tanto luego vemos, ¿no?, que a veces nos encontramos pues en estos grandes problemas y muchas veces confunde, ¿no?, entre la cuestión práctica, ¿no? Pero tú estás llevando cloro, pero acá dice, ¿no?, material 3.1, dicen, ¿no? Entonces, si tú dices, no, pues este 3.1 no correspondería, ¿no? Entonces, hay personas, ¿no?, que dicen 3.1, selecciona todos los 3.1, lo llevas a un tipo de almacenaje, ¿no? Pero su contenido es diferente. Entonces, ahí entramos en este tipo de problemas, ¿no? Donde, pues, tenemos que ir viendo siempre el tema de los controles de calidad, ¿no? Por eso que justamente en este tema del diamante, la placa y etiquetado, primero vamos a ver, ¿no?, cómo lo establece, ¿no?, la ONU para lo que es las placas, ¿no?, DOP, ¿no?, en tipos de transportes, ¿no? Es un sistema, ¿no?, que establece colores en forma de rombo, ya les mencioné, y que estos pueden combinarse o no con el número de la identificación de la ONU, ¿no? Y que estos tienen que estar a un lado del vehículo, ¿no? Y ahí estos pues tienen que estar, ¿no?, identificados por el color de fondo, por el símbolo en la parte superior, ¿no? Recordarán que les mencioné, y el número de riesgo en el ángulo inferior, ¿no? Esto es lo que aplica, ¿no? Pero como ustedes comprenderán, algunos lo identifican de distintas maneras, ¿no? Pero tienen que tener estas tres características, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces aquí, para que ustedes puedan identificar, símbolo, ¿recuerdan?, ¿no? Estas imágenes, ¿no? El color de fondo, ojo, ¿no? El color de fondo va a decir muchísimo, ¿no? Y el número de la clase de riesgo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, recuerdan ustedes que tenemos 9 clases, ¿cierto? Por ejemplo, para lo que es explosivos, va a ser color naranja. Para lo que viene a ser oxidantes, va a ser de color amarillo. Y para lo que va a ser blanco, va a ser tóxico, infeccioso, ¿no? Para el color verde, va a ser gases, ¿no? Y para el color rojo, va a ser inflamable, ¿no? En el caso del color azul, como vemos en el ejemplo, es sobre no usar agua, ¿no? Vamos a la siguiente para ir avanzando. Perdón. Bien, entonces, para nosotros, para el tema del desarrollo y conocimiento, ¿no?,
de este aspecto, nos vamos a basar bastante en el diamante, ¿no? De la NFPA, ¿no? Este diamante para nosotros nos va a dar pues una característica muy importante y además, ¿no? De un conocimiento amplio, ¿no? O integral, ¿no? De todo lo que transporta un tipo de materiales peligrosos, ¿no? Y esto pues tiene pues colores, números para identificar, ¿no? Riesgos asociados, ¿no? Del material almacenado y también, ¿no? Instalaciones fijas, como es el caso de las fábricas, depósitos, bodegas, ¿no? Embalajes, ¿no? Y también, ¿no? En el caso de transporte, ¿no? Nos va a dar una idea general de la severidad de los riesgos que van a estar inherentes, ¿no? Al material en caso de fuego. La siguiente, por favor. Ahí vamos a ver ya aquí, como viene a ser, el diagrama, ¿no? De este material, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este tema del diagrama, vamos a tener, ¿no? El tema de la señalización, ¿no? ¿Cómo se llama? De los 4 tipos de colores, ¿no? Por ejemplo, la NFPA, que es del 204, vamos a tener el caso del rojo, azul, amarillo y blanco. ¿Ya? Entonces, para estos casos, ¿no? Del rojo, esto va a representar, por ejemplo, como le dijimos hace un momento, de la parte de la inflamabilidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, del azul, va a representar aquí para el diamante, ¿eh? Va a representar salud, ¿no? Para el caso del color amarillo, va a representar la radioactividad, y en el caso del color blanco, ¿no? Va a representar todo lo que es la parte, ¿no? Espectral, ¿no? Entonces, estos colores que van a ser propios, ¿no? De acuerdo a la norma NFPA 704, ¿no? Para el diamante de fuego, aquí nosotros pues tenemos que conocer a detalle estos colores, que de una u otra forma está relacionado, ¿no? Con las 9 clases, ¿de acuerdo? Así es que pasamos a la siguiente. Aquí, ¿no? Riesgos específicos, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Riesgos a la salud, reactividad, inflamabilidad, ¿no? Esto es lo que va a representar el diamante, ¿no? Del diamante de la NFPA 704. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener, pues, por ejemplo, cuando nosotros vemos, ¿no? A diferencia de los otros tipos, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Que se representa, ¿no? Por el nivel de riesgo. Nosotros hemos visto del 1 al 9, ¿cierto? Pero en este caso, para el diamante, ¿no? Si bien es cierto, van a estar representadas las 9 clases aquí al interior, ¿no? Pero va a estar de acuerdo a la clasificación del 0-4. ¿Y eso qué representa? Eso va a representar el nivel de riesgo, ¿de acuerdo? El primero, por ejemplo, que hemos visto el tema de la salud, riesgo a la salud, como les mencioné, del 0 a 4. Y estos, pues, tienen que ver, por ejemplo, con si es sin riesgo, ¿no? Sin riesgo a la salud, o de 0 a 4 van a representar cada uno de ellos, ¿no? 0, sin riesgo. 1, poco peligroso. 2, peligroso. 3, muy peligroso. 4, mortal, ¿no? Entonces, así, más o menos, ¿no? Entonces, para el caso de la inflamabilidad, ¿no? Vamos a tener igual del 0 a 4, ¿no? Donde se va a representar, ¿no? No se inflama hasta debajo de 25 grados, ¿no? Y el tema de la radioactividad, ¿no? O la reactividad, ¿no? Vamos a tener también igual de 0 a 4, ¿ya? Donde que es estable hasta llegar puede explotar súbitamente, ¿no? Entonces ya la terminología, ¿no? Nos dice, pues, ¿no? Que esta explosión va a ser, pues, en cualquier momento y de manera espontánea, ¿no? Entonces,
A diferencia del blanco, ¿no? Del riesgo específico, que no va a tener valores, ¿no? Sino que este, como es un riesgo específico, nos va a determinar, ¿no? Si es oxidante, si es corrosivo, si es radioactivo, si no se va a usar agua o si es riesgo biológico, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, para poder más o menos ver cómo sería, ¿no? Digamos, en un caso práctico, porque lo que hemos visto son casos teóricos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos viendo, ¿no? En parte de los pictogramas, la siguiente, esto ya habíamos visto, ¿no? Esto es parte de cómo se hace el pictograma de las 9 clases, ¿no? De las placas y etiquetados. Esto también, ¿no? Lo habíamos visto de acuerdo a cómo se representa, ¿no? De la clase, ¿no? De riesgo, el color, ¿no? Número de clase, que en este caso va a ser número 2, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí ya nosotros hemos un poco detallado en las láminas anteriores, ¿no? Pero igual esto de aquí les va a quedar a ustedes como ejemplo, ¿no? A mayor detalle, ¿no? Cuando las placas o etiquetas son de color, por ejemplo, rojo, habíamos visto que es inflamable, amarillo cuando es oxidante, blanco cuando es tóxico infeccioso, naranja explosivo, verde cuando es gas comprimido, ¿no? Entonces, miren, cada uno de los colores va a tener una representación. Que esto, como les mencioné, ¿no? Es importante que ustedes esto lo refieran, ¿no? Con el caso del diamante de fuego, que es diferente, ¿no? Ahí también van a tener azul, cuando hay la combinación de blanco-amarillo, blanco-rojo, ¿no? Blanco-negro, ¿no? Blanco-rojo en horizontal y en vertical también, ¿no? Entonces va a haber diferentes representaciones de estos rombos, ¿no? La siguiente, por favor. Cuando ustedes vean estas imágenes, como les mencioné, ¿no? Aquí van a ver, pues, ¿no? Cuando es inflamable, cuando es oxidante, cuando es tóxico, cuando es gas comprimido, cuando es radioactivo, corrosivo o sustancias infecciosas, ¿no? En este caso, como les mencioné, lo que estaba representado con los biocontaminados, ¿no? Entonces, estas etiquetas o estas imágenes les va a ustedes ya a dar un indicador, ¿no? De qué tipo de sustancia peligrosa estamos tratando, ¿no? La siguiente, por favor, de acuerdo a su tipo, ¿no? Bien, muchas veces nos encontramos, ¿no? Con estas realidades, ¿no? Donde el transporte, ¿no? Cuando realiza, ¿no? Este tipo de materiales peligrosos, terminan volcándose, ¿no? Terminan, pues, generando derrames, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, cuando apliquen, ¿no? El MATPEL, ¿no? En caso del 1, 2 y 3, ¿no? Van a ver, pues, justamente cómo atender estas emergencias, estos casos, ¿no? Entonces, esto, en este primer, ¿no? Módulo, lo que hemos visto todo es la parte base, teórica, conceptual, ¿no? Para con esta base, vamos a la siguiente lámina, ¿no? Donde ya vamos a ir desarrollándolo, los niveles de emergencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde se aplica este tema de los materiales peligrosos del MAT? Se aplica en una industria, se aplican en contenedores o en centros de almacenamiento, se aplican en el tema del transporte. La siguiente, por favor. Bien, entonces aquí, como les mencioné, estaríamos concluyendo esta primera sesión para luego pasar a las preguntas, ¿no? Que ustedes puedan tener hasta estos momentos, ¿no? Adelante, por favor, con el Grupo Educativo Capacítate Perú para desarrollar las consultas. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Mientras esperamos a que los participantes puedan animarse a dejar sus consultas,
Voy a recordarles a aquellos que realizaron el pago en la fecha de preventa que su material ya fue enviado a su correo electrónico. Pueden revisar en la bandeja de spam o correos no deseados. En caso no lo logren ubicar, comunicarse con su asesora para que pueda brindarle la ayuda correspondiente. La primera consulta que nos dejan es: ¿los materiales peligrosos también se pueden aplicar en el transporte de combustibles? Perdón, disculpen. Bien, respecto al tema de la pregunta, ¿no? Los combustibles, ¿no? Si bien es cierto, están clasificados, ¿no? Digamos, dentro de otra perspectiva, ¿no? Pero también son parte de sustancias peligrosas, parte de los materiales peligrosos, ¿no? Pero en el caso del transporte, ¿no? De materiales peligrosos no están considerados, ¿no? En el caso del transporte, ¿no? En el caso del almacenamiento, en el caso del proceso de del almacenamiento y su utilización en la parte operativa, sí están considerados como materiales peligrosos, ¿no? Entonces ahí es importante, por eso que le decía en la norma que se está actualizando a nivel mundial, en estas sí ya estarían considerados, ¿no? Dentro de un mismo proceso, ¿no? Entonces, eso respecto al tema de la pregunta, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Entonces, estaremos dando por finalizada la capacitación. Nos estaremos encontrándonos en la próxima clase. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, diríjase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones.
Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos, Grupo Educativo Capacítate Perú.